Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM1140, 17 horas, 5 de la tarde y ya pisamos el primer minuto de las 5, nos quedan pocas horas, unos últimos días que no fueron los mejores, con un tiempo que ha llovido, como ha llovido, va a haber lluvias hoy, mañana y después el domingo aparece ya un hermoso día, de manera tal que siempre que llovió paró, ahora va a parar de nuevo y vamos a disfrutar con lluvia o sin lluvia estos días que hemos tenido, como siempre, desde La Brújula siempre emitimos esta cosa de hay que disfrutar los días, para eso hemos venido al mundo, quizás para otras cosas también, mucho más trascendentes, pero hay que disfrutar de la vida, cada día, como nos toque, hay que disfrutarlo, y si nos duele la cabeza, y si no nos va del todo bien, y si económicamente tenemos disgustos, bueno, siempre hay otras cuestiones a partir de las cuales uno puede mover el espíritu y poner el cuerpo para que las cosas empiecen a ir un poco mejor, y sin tanto llanto. Yo sé que siempre empiezo igual y que después las noticias nos van atormentando. Pero bueno, hoy es un hermoso viernes 9 de abril de 2021, en el programa 262. Quiere decir que ya llevamos 2 años y medio largos aquí en Radio La Luna, y acumulando más de 1000 entrevistas, lo que indica que ya tenemos, como dice nuestro colaborador, amigo y creador de una incubadora de nuevo multimedio, Miguel Pascuale, como dice él, es una parloteca. Tenemos una parloteca a partir de la cual en temas tan importantes y estratégicos como puede ser el tema del ambiente, como puede ser el tema de la salud, como puede ser el tema de la economía, el político, el mar argentino y otras tantas cuestiones, allí va a encontrar un material importantísimo, Si usted lo hace por curiosidad, si usted es senador, diputado, también puede ir allí y encontrar un material de altísima calidad, que es el que hemos venido produciendo a lo largo de estos 261 programas, porque el 262 es el que estamos empezando ahora mismo. Le vamos a dar las muy buenas tardes a todos los oyentes que se han quedado en Radio La Luna, a través de la antena, escuchando los tangazos realmente espectaculares que emergen siempre desde esta radio, una radio tanguera. Algunos me dicen, no, pero eso es para mayores de 50 años, porque los pibes no escuchan tango. Los pibes también escuchan tango, y no solo escuchan tango, sino que tienen que ser ellos los encargados de asentarse en una tradición tan extraordinaria de carácter musical como es el tango, tan particular, tan única, lógicamente para reinventarlo, recrearlo o crear cosas nuevas, pero siempre también apoyados en la música universal, lógicamente, pero también en aquella que nos pertenece, como el folclore, que nos identifica y que hace que nosotros tengamos un papel determinado en el mundo y una consideración determinada en el mundo. Bueno, todos los que se quedaron, muy buenas tardes. También aquellos que nos escuchan por Twitter, por Facebook, a través de la computadora, de las aplicaciones, y en particular los que nos escuchan a través del teléfono, porque, por ejemplo, nosotros mandamos los flyers y ahí dice www.radiolaluna.com.ar. Usted toca ahí, pone programación y ya está escuchando el programa. Más simple e imposible, es la página de Radio La Luna, es un nuevo aporte, un nuevo servicio que ha incorporado nada menos que Marcelo Parente, el dueño de la radio, que siempre está buscando las innovaciones para hacer de esta una radio cada vez más exitosa, una radio que crece, y un programa en esa radio que se llama La Brújula, que es que también está creciendo sistemáticamente. Le damos las muy buenas tardes a Daniel de Abrantes, que nos dice que está en el vacunatorio, en un medio caótico, hay más de 200 personas, calculo que tengo para 1 hora, me dice Daniel de Abrante. Le damos las muy buenas tardes de todas formas y espero que nos esté escuchando. María Ángeles, que tiene un programa acá hermosísimo de folclore extraordinario, que esta semana estuvo hablando de la samba. Bueno, felices 262 programas, felicitaciones. Gracias, María Ángeles, que siempre es muy atenta, igual que otros oyentes que nos están enviando mensajitos en este 262 programas. Quiere decir que es un programa capicúa. Tenemos muchos capicúas, pero este es uno más. Le damos las muy buenas tardes a nuestro operador en el día de hoy, el que hace que esto salga exitosamente. Nada menos
que Leandro Mugarza, Leandro, el más joven de los operadores, y lógicamente que el que está más familiarizado con la tecnología. Eso es así, porque cuantos más chicos son, más familiarizados están con las modernas tecnologías. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a Florencia Videberry, la creadora de los flyers de difusión del programa, a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que le digo a Daniel Pérez que el otro día estaba y alguien adelante mío se suscribió y el número se mantuvo idéntico. Habría que ver qué es lo que pasa con eso, pero evidentemente también es un canal de YouTube que todas las semanas desde que lo largamos está creciendo lentamente, como somos nosotros, despacito, suavemente, como dice la canción, pero vamos creciendo, y eso es lo más importante, porque nos proyectamos en el tiempo. He estado recorriendo muchísimos lugares y me dicen, sí, la escuchamos. Yo digo, y bueno, pero nosotros en realidad le damos mucha extensión a nuestros invitados. Y me dice, bueno, es un programa absolutamente particular, porque evidentemente los invitados tienen la capacidad, la posibilidad de explayarse, de extenderse, y de que el oyente que tiene interés pueda realmente aprender. Es decir, no se entra a este programa y se sale de la misma manera. Cuando usted sale de este programa, sale enriquecido, como los últimos programas de esta semana, que realmente el del martes con Héctor Giuliano, que nos dio una clase magistral de economía y finanzas, pero para todo el público, pero una clase magistral. Y hoy Masitelli, ¿qué invitados tiene? Bueno, hoy hoy tenemos a alguien que generalmente lo tenemos con nosotros, pero que ha hecho un estudio extraordinario sobre la hidrovía, que hemos titulado El negocio de la hidrovía y la complicidad de los funcionarios públicos. Nada menos que Alejandro Olmos Gaona. Ese será nuestro primer invitado. En apenas 7-8 minutitos lo tenemos aquí con nosotros. Después vamos a tener a Laura Deriu, que siempre nos habla del ambiente, y esta contradicción entre los intereses privados o los bienes públicos. ¿Se puede hacer con un bien natural lo que uno quiere en función de su propio interés monetario? ¿Es correcto? ¿Es moralmente correcto? ¿Es políticamente posible? ¿Nos protege la Constitución Nacional? ¿Qué dicen las leyes? Vamos a estar hablando con Laura Deriu. Después vamos a estar hablando con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos sobre niñez y discapacidad. Maltrata la indiferencia. Lo que más maltrata es la indiferencia. Y ellos, pero van a desarrollar libremente los temas que ellos hayan preparado. Y después vamos a estar hablando con Javier Llorens, en también un extenso informe. Estos informes, es muy raro que usted los pueda encontrar en un medio de comunicación. Son muy extensos, son investigaciones extraordinarias, y él nos va a hablar nada menos que de Carla Bisotti y el mega negocio de las vacunas sin vacunados. Pero nos va a hablar de un periodo bastante extenso de tiempo en el cual usted va a observar cómo la vacunación también es un negocio, y cómo a veces no es un negocio que esté al servicio de la salud pública, sino que está al servicio de determinados intereses. Estas cosas que aquí decimos y que son particulares de nuestro programa, pero que son en realidad la posibilidad de tener amistad o contacto con investigadores muy profundos, muy documentados, muy sólidos, en general no aparecen porque en realidad hay que poner atención, hay que ponerle el oído, hay que poner buena voluntad para poder entender de qué se trata, y hay que tener el cuerpo para hacerse un poquito de mala sangre nada más, pero después cargar las pilas para decir son las cosas que hay que cambiar en la Argentina, porque nosotros en este programa lo que planteamos es que hay que cambiar las cosas en la Argentina. Este es un programa puesto al servicio del bien común, del bienestar general, de los intereses de todos los que aquí trabajan, de todos los que trabajan, de todos los que estudian, de todos los que ponen su cuerpo, su esfuerzo, su inteligencia, su esperanza en construir una Argentina mejor. Y por eso a veces los convocamos a que hagan un poco de esfuerzo y nos banquen en el buen sentido de la palabra, presten atención. Hay programas que son absolutamente pasatistas, y yo entiendo que estamos fatigados, estamos cansados y nos vienen con ondas difíciles y tenemos que... Sí, pero de esa manera somos libres, No es libre quien ignora absolutamente todo, no es libre quien ignora por qué los argentinos vivimos cada vez con mayores niveles de pobreza.
no es libre quien ignora por qué bajan los salarios, por qué baja el empleo, el salario del empleado público, por qué baja el salario de los jubilados, por qué baja el poder, la capacidad de comercializar de nuestros comerciantes o de producir de nuestros industriales, por qué pasa lo que pasa. Se es libre cuando se conoce, y nosotros entonces hacemos un aporte a la libertad. Y como el himno nacional tiene 3 veces la palabra libertad, nosotros decimos lo siguiente: una vez lo dice libertad porque es la libertad de la nación en su conjunto. Otra vez dice libertad porque es la libertad social. No puedo ser libre si el vecino que tengo al lado de mi casa es un esclavo. Y la libertad individual, O, si usted quiere, lo puede invertir: la libertad individual, la libertad social y la libertad nacional. Si el país ha sido colonizado, yo no puedo decir que vivo en un país libre, porque no tengo cadenas. Yo necesito la libertad en forma integral. Yo creo que no es gratuito que el himno nacional repita 3 veces la palabra libertad, y no es, como dicen algunos, solo libertad individual, que nosotros lógicamente la defendemos y la compartimos y por la que hemos luchado tanto. Es también la libertad social y es también la libertad nacional. Si cuando decimos libertad social decimos que todos aquellos que viven en la indigencia no son libres, todos aquellos que viven sumidos en la pobreza no son libres, todos los que pasan hambre no son libres, todos los que están imposibilitados de hacer un viaje turístico medianamente cercano, si usted quiere, a la costa, no son libres. Todos los que tienen la imposibilidad de comprar un buen libro todos los meses no son libres. Todos los que viven realmente en una situación de abandono, de desesperanza, no son libres. Y una parte muy importante de los argentinos no es libre. Por eso, y tampoco es libre una nación que ha enajenado sus principales riquezas. No es libre una nación que no maneja el comercio exterior, que no maneja sus puertos, que no maneja las vías navegables, que no maneja su pampa húmeda, que no maneja sus tierras más fértiles, que no maneja la riqueza minera de sus montañas, que no puede manejar el mar, que no puede manejar las finanzas, que no puede manejar el comercio interior, que no puede manejar virtualmente los resortes estratégicos para la felicidad del pueblo. Entonces la libertad, sí, la libertad individual, pero también la libertad social y la libertad nacional. Lo que en otros tiempos se llamaba la liberación nacional o la soberanía política, son todos sinónimos. Sin soberanía política no hay independencia económica y no hay justicia social, diría algún peronista. Es cierto, es rigurosamente cierto, es así. De manera tal que necesitamos la libertad. ¿Para qué? La libertad para progresar, para vivir bien, para que cada uno en un marco de solidaridad pueda desarrollar a través de la libertad todas sus potencialidades. Pero la libertad no es hacer lo que yo quiero solamente, también la libertad implica disciplina. Si voy al colegio tengo que llegar temprano, si voy a la universidad tengo que llegar temprano, tengo que estudiar. Si voy a hacer un servicio tengo que cumplirlo como es debido. Si tengo que comportarme socialmente con el otro tengo que respetar los derechos del otro. La libertad no es hacer lo que se me canta solamente. Lo que se me canta es para la vida privada, cuando estoy en el dormitorio de mi casa, cuando estoy a solas o con mi compañera o con mi compañero. Ahí sí la libertad es absoluta porque no hay terceros en cuestión. Pero cuando hay terceros en cuestión, cuando salgo a la calle, me tengo que poner el barbijo. ¿Por qué? Por respeto a los demás. Me protejo a mí mismo y protejo a los demás. Esta cosa de que la libertad es estornudarle en la cara al vecino es una porquería. Eso no es la libertad. La libertad es infinitamente más importante, la tenemos que respetar, la tenemos que valorar, y con esa bandera tenemos que ir a la liberación nacional, social e individual de cada uno de los argentinos. Estamos en contacto con nuestro amigo Alejandro Olmos. Bueno, ya vamos a estar en contacto. Quiero decirles que... ¿Sí? ¿Ya estamos en contacto? Bueno, hola, buenas tardes, Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bárbaro. Bueno, Alejandro, has hecho una tarea de investigación que realmente me pareció extraordinaria sobre el significado de la hidrovía y el tratamiento que ha tenido el tema. ¿Por qué? Porque simplemente vence una concesión y ha habido el año pasado 2 posturas del Poder Ejecutivo Nacional
pero antes de desarrollarla yo, me gustaría que vos nos dijeras sobre el vencimiento de esta concesión y sobre las dos posturas que ha tenido el presidente de la Nación. Una cuando planteó la posibilidad de hacer una empresa nacional sobre la hidrovía, de eso estamos hablando, y otra con el decreto 949 del 2020, por el medio del cual se habilitó al Ministerio de Transportes a un llamado a licitación nacional e internacional, que sería la renovación del antiguo de la antigua licitación, de la antigua concesión. Como es un tema estratégico el tema de la hidrovía, me gustaría que nos comentes de qué hablamos cuando hablamos de la hidrovía, qué representa comercial y ambientalmente, y de qué se tratan todos estos episodios que acabo de mencionar. Mira, una de las cosas que a mí me sorprende es que más allá de las diferencias políticas, de políticas diferentes, en algunos grandes negocios hay una increíble continuidad entre gobiernos y partidos políticos. Eso lo hemos podido ver con el tema de Chevron, que empezó en el 2013, lo continuó Macri y ahora lo sigue continuando Alberto Fernández, como tantos otros, ¿no? Ahora, el tema de la hidrovía, es decir, primero es uno de los grandes negocios que empezó. Algunos dicen que como resultado del Pacto de Olivos se le entregó a un íntimo amigo de Alfonsín, Benjamín Gabriel Romero, la concesión. Ajá. Porque si bien Romero tenía una empresa EMEPA que supo ser de un gran industrial argentino, César Cabo Sarabia, no sé con qué malas artes este sujeto se la quedó y se asoció con quizás la mayor empresa de dragado del mundo, Jean Denul, para presentarse y ganar la licitación, la que fue, ratificada por un decreto de Menem en el 95, donde empezó el negocio. Ahora, lo grave de todo este proceso de la hidrovía es que apenas empezó la concesión, se fueron modificando las condiciones siempre en favor de la hidrovía. Y como vos me decías, ¿qué es la hidrovía? La hidrovía es una especie de ruta marítima que tiene 3.400 kilómetros, donde pasa más del 70% del comercio exterior argentino. Es decir, por la hidrovía pasa la soja, maíz, productos mineros, o sea, todo lo que uno pueda ver respecto a lo que significa la riqueza argentina. Eso desde el punto de vista de lo legal, de lo normal, pero también me han informado que hay droga que pasa por la hidrovía bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios que están en los diferentes tramos donde se desarrolla la hidrovía, porque otra de las cosas que a mí también me llamó la atención es que ha habido una enorme cantidad de informes sobre todas las irregularidades del funcionamiento de la hidrovía, y estoy hablando de la Sindicatura General de la Nación, de la Oficina Anticorrupción, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y nunca ninguno de los gobiernos que intervinieron hizo la menor cuestión de esos informes negativos. Y estoy hablando de que este negocio de hidrovía ha atravesado el gobierno, empezó en el gobierno de Menem, atravesó el gobierno de Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina, y ahora el de Alberto Fernández. Es decir, la última gran renovación de la concesión fue en el año 2010, porque en el 2009 Julio De Vido llamó a una audiencia pública para que se expresara la gente que de alguna manera tenía que ver con la hidrovía, porque además otra de las cosas que es importante, y vos la mencionaste al principio, respecto a lo que es la hidrovía, son cómo afecta el medio ambiente, la forma del dragado y el transporte de buques gigantescos. Por la hidrovía también circulan los buques metaneros, ¿no es cierto? Bueno, esa audiencia pública se hizo, no fue en real una audiencia pública, y fue impugnada por Eduardo Mondino, que era defensor del pueblo de la nación. Ajá. Por supuesto, como pasa siempre, no le dieron ni 5 de bola, y finalmente, a pesar de las objeciones, a pesar de las impugnaciones a la forma en que se había hecho el contrato, a pesar de todo eso que venía de arrastre, Cristina emitió el decreto 113 en el 2010, renovando la concesión hasta ahora, abril del 2021. Y entonces, ahora, después de ese negocio descomunal, porque más allá de lo que hablábamos, de lo que se transporta por la hidrovía, la
plata que ha ganado la sociedad concesionaria es enorme, porque además se le fueron modificando a favor de la empresa los costos y todo lo que la empresa iba recibiendo, a pesar de que, de acuerdo al contrato, el subsidio del gobierno estaba limitado a un determinado ingreso que tuviera la hidrovía. Es decir, si la hidrovía tenía ingresos que justificaban seguir adelante con el negocio y ellos ganaban lo que correspondía, el subsidio se acababa. Pero bueno, acá no. Acá, a pesar de que la hidrovía siguió ganando, el subsidio continuó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el doctor Fernández, la idea era crear una especie de organismo interjurisdiccional donde interviene el Estado Nacional por un lado y las provincias por las cuales pasa la hidrovía. Y eso era importante porque, de nuevo, todo lo que era ese comercio exterior iba a estar en manos del Estado y controlado por el Estado. Porque, otra de las cosas notables es que jamás se controló lo que hizo la hidrovía desde el 95 en adelante, porque iba a haber un organismo de control que nunca funcionó ni se creó. Entonces, esa idea, que indudablemente era muy positiva, misteriosamente se desarticuló y sale este decreto 949, firmado por el presidente Meoni, por el cual se le da al ministro del área que llame a licitación nacional e internacional. A esa licitación internacional, primero que no hay ninguna empresa nacional que pueda ganar esa licitación. Las dos únicas posibilidades que existen son Jan de Null de nuevo o una empresa china que parece que está muy interesada en el negocio. Y claro, yo no quiero hablar ni imputar conductas ni a funcionarios porque no tengo los elementos para hacerlo, pero me llama poderosamente la atención que lo que podía ser de nuevo una forma de ejercer la soberanía sobre nuestros ríos vuelva a ser entregada a manos privadas, porque en esta licitación, que como te digo, todavía no se sabe quiénes se van a presentar y quiénes se van a ganar y quién la va a ganar, hay dos únicos oferentes posibles por la envergadura económica que tienen y por la experiencia. Yo diría que en el caso chino desconozco, pero sí en el caso Jan de Null, que es una empresa que hace más de 50 años que opera en los principales puertos del mundo, y me imagino que en este momento hará sus lobbies a los efectos de volver a conseguirla. Debo aclararte, Mario, también, que es importante decirlo, que con Pino iniciamos una acción penal en el 2011, para que se dejara sin efecto el decreto y presentamos un proyecto de ley para que una ley lo dejara sin efecto. Por supuesto, el proyecto de ley fue cajoneado, nunca se trató, y la justicia nos citó a ratificarnos, hizo unas 2 o 3 medidas de prueba y mandó al archivo el expediente, porque claro, había involucrado montones de funcionarios, porque vos fijate que si vos leíste detalladamente la nota, sí, hay montones de funcionarios y de gobiernos que intervinieron del 95 ahora. Sí, claro, con la crisis del 2001, donde se vieron, siempre se ve favorecida la empresa. Uno no sabe cómo hacen los funcionarios públicos para siempre favorecer a la empresa, es decir, que toda sugerencia, toda demanda, todo pedido, toda solicitud de la empresa siempre es satisfecha por los funcionarios públicos. Uno también se tiene que sorprender. Además otro detalle que creo que no es menor. En el decreto, el último decreto firmado por la señora de Kirchner, se hace referencia como un elemento definitivo y para despejar cualquier duda sobre la corrección de la prórroga, que había emitido su opinión favorable la Procuración del Tesoro de la Nación. Y lamentablemente debo decir que eso es falso, a pesar de que lo diga el decreto 113, porque la Procuración del Tesoro lo único que se limitó a decir es, señores, desde el punto de vista de las normas legales, está todo correcto. Si el presidente, sobre la base de informes que tiene, decir la prórroga es facultad del presidente hacerlo. Pero la Procuración aclara en el dictamen que de ninguna manera puede opinar sobre cómo ha procedido la hidrovía y sobre todo lo que acabamos de hablar, porque no es de su competencia. Claro.
Claro. Entonces, claro, se disfrazan las cosas, se pierde la soberanía, y además vos fíjate que la Secretaría de Puertos y Vías Navegables, que parece que está pintada, nunca hizo nada sabiendo, porque yo tengo un montón de informes, de que hay dragas argentinas que operan en diversos puertos, y aquí se podría haber hecho otra cosa sustancialmente distinta, como la que se pensó hace el año pasado, y misteriosamente, no sé por qué, ha quedado sin efecto. Sí, claro, el tema es que el presidente hizo un acto público que lógicamente está grabado por la televisión y se lo puede encontrar en YouTube, a partir del cual había anunciado que la Nación y todas las provincias argentinas que estaban vinculadas a la cuenca del Paraná-Paraguay iban a ser esa empresa con la cual iban a administrar, y la recuperación de soberanía iba a ser realmente muy, pero muy significativa. Por otra parte, es significativa porque Alejandro, el Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre, es justamente por la defensa. Uno puede tener el criterio que quiera sobre Juan Manuel de Rosas, pero aquello fue una batalla en la vuelta de obligado, donde se rescata el manejo soberano de las vías internas navegables, y me parece que eso debería ser un principio casi como un mandato constitucional, y la Argentina sigue enajenando ese medio estratégico, como también el manejo de los puertos, el control de los puertos, la ausencia de una marina mercante propia, las rutas que están parcialmente también enajenadas. Es decir, la ausencia de controles es absoluta para el saqueo más impune que podamos sufrir. Mira, casualmente en el año 2006, en el año 1998-99, un juez de la Nación, el doctor Gabriel García Reynoso, la denuncia sobre el tema de la deuda, precisamente habló esto que estás diciendo. Se han desmontado todos los organismos de control en todos los aspectos. Esto lo planteó en el 99, ahora, por supuesto, seguimos de la misma manera. Ahora, que el doctor Fernández haya dicho una cosa y haya hecho otra, diría que es lamentable, pero en este momento, viendo que en algún momento ha hecho algo, después hizo otra cosa, a mí te digo, me cuesta criticarlo al presidente, ¿no? Pero veo a través de las evidencias que una persona que hoy sostiene un criterio y mañana otro totalmente distinta, y bueno, parece poco creíble. Por otro lado, en esta cuestión de la soberanía argentina, que la venimos cediendo desde hace años, por eso yo en mi libro que acabo de publicar puse deuda o soberanía, porque permanentemente la resignamos, y no solo la resignamos en los contratos de deuda pública, en todos los contratos celebrados con empresas internacionales, la Argentina siempre se somete a la jurisdicción de otro país, no a la jurisdicción argentina, y estoy hablando con empresas, ¿no? Bueno, es decir, esto me hace acordar al contrato de Chevron y de Dow del año 2013. En ese momento, ese contrato estuvo oculto durante 2 años, hasta que ante la acción de Rubén Giustiniani, en el 2015, en la Corte Suprema ordenó conocer el contrato. Y cuando conocimos el contrato, que por supuesto Macri quiso seguir ocultándolo en estas continuidades sospechosas, cuando vimos el contrato y vimos que no estaba firmado por YPF de la Argentina, ni por Chevron de Estados Unidos, sino por YPF en un paraíso fiscal y Chevron de otro paraíso, y había 8 sociedades vinculadas, todas en paraísos fiscales, con el único propósito de beneficiar a Chevron, para evitarle cualquier tipo de problema que tuviera respecto a impuestos y todo lo demás. Entonces, viste, yo generalmente tengo muchos problemas de críticas porque voy a las evidencias y a los papeles, no a los discursos. Los discursos son muy lindos, hablamos de que todo está bien, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero cuando vas a la parte instrumental y te das cuenta lo que se ha firmado y lo que se ha cedido, y bueno, uno se agarra la cabeza. Claro. Y en el caso que vos has señalado de las contradicciones del presidente, ¿no? Él ha dicho también que íbamos a expropiar Vicentín. Y había elementos suficientes como para que esa expropiación tuviera una naturaleza virtuosa, porque en realidad la conducción había defraudado a sus trabajadores, a los productores, a bancos nacionales, estatales y privados, a bancos extranjeros, y después el presidente da marcha atrás en chancletas prácticamente, y la verdad que uno no entiende por qué, si lo dijo y se comprometió ante la nación
ante una mínima movilización da marcha atrás y no concreta. ¿Vos pensás que quiere dar una señal a los grandes capitales? Mira, yo no soy psicólogo respecto a la actitud del presidente, pero no solo esa contradicción y no solo echarse más atrás. Hace una semana acaba de salir una auditoría sobre Vicentín que dice que Vicentín está todo perfecto, que no hubo nada de lo que dijeron de estafas y defraudaciones. Una auditoría oficial acaba de determinarlo. Ahora, yo no sé si estos auditores oficiales que acaban de decir que lo de Vicentín fue producto de las devaluaciones del dólar y de cuestiones ajenas a la empresa, no ha habido perjuicio para la nación, no ha habido perjuicio para nadie. Es decir, no sé si esto también tendrá que ver con esta marcha atrás para el presidente y que ahora dirá, bueno, miren, yo me hice marcha atrás, pero ahora acaba de salir un documento que muestra que, bueno, que Vicentín era la niña, era una virgen, ¿no? Ahora, uno conoce cómo funcionan estas empresas, conoce cómo defraudan al Estado, cómo utilizan recursos del Estado. Ahora, si el presidente tuviera una firmeza que lamentablemente no tiene, para volverse atrás en estas cuestiones, y después el hecho de decir, no, como no encontré la recepción que suponía, por eso dejó sin efecto el decreto. Un jefe de Estado no puede manejarse porque haya cierta opinión que le sea o no le sea favorable. Claro. Pero bueno, eso es lamentablemente lo que estamos viviendo, Mario, en este momento, y en otras cosas, ¿no? En otras cosas, como en este momento lo que está pasando con el Fondo Monetario, que a pesar de que los discursos dicen que está todo fantástico, no está nada fantástico. A Martín Guzmán le fue muy mal en Estados Unidos con los acreedores. Contá un poquito de eso. Los el año pasado han bajado al 36%. Por eso, es decir, es difícil, ¿no? Porque a veces uno trata de tener prudencia, pero las evidencias son contundentes y los discursos no pueden encubrirlas. Claro, efectivamente. Ahora, vuelvo a la vía navegable, a la hidrovía Paraná-Paraguay. Hidrovía, sí. Allí, yo que ando por todos lados, pero son decenas y decenas, por no decir cientos de personas, que están planteando que por los puertos se hace contrabando de granos, es decir, que los granos salen de la Argentina supuestamente en menor cantidad de la que realmente sale, van a Paraguay y como en Paraguay no pagan retenciones, de esa manera se evita el pago de las retenciones. Esto, lógicamente, el Estado debería investigarlo. ¿Vos sabés que alguien se haya tomado el trabajo desde el Estado de investigar sobre este contrabando que todos dicen, yo he hablado con cientos de personas, que fehacientemente eso ocurre por la ausencia de control por parte del Estado Nacional? No hay ningún estudio oficial y, como vos bien decís, el hecho de que no haya ningún organismo de control determina que las exportadoras digan transportamos tanto y hagan otra cosa. Yo conocí hace muchos años, lamentablemente murió hace 2, a un almirante, el almirante Edmundo Jaer, que era especialista en vías navegables, que hizo un estudio completo sobre el tema de la hidrovía y sobre todo lo que era el sistema navegable de la Argentina, demostrando cómo siempre los beneficiarios eran las empresas privadas, cómo por la hidrovía y por los puertos se evadía permanentemente. Y una de las cosas que Jaer planteó en un trabajo que dejó y que espero que ahora sea publicado por la familia, mostrando la necesidad de hacer otros puertos de aguas profundas en otros lugares y no seguir manejándose con el famoso Puerto Rosario, aceptar que el puerto de Santos en Brasil sea el receptáculo de gran parte de las exportaciones argentinas, y bueno, y que todo el negocio siempre esté a favor de otros y no de nosotros, no de la nación argentina. Es decir, esta pérdida de soberanía, esta falta de control, siempre beneficia a los que manejan el poder económico, y bueno, así nos va. Así nos va. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de iluminarnos este tema y la vamos a seguir prontamente con otras cuestiones. Vos la has mencionado con alguna, mucho gusto. El Fondo Monetario, con etcétera, etcétera, lo vamos un a abrazo. charlar. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona, usted lo ha escuchado, espero que lo haya escuchado bien, que lo que nos pasa con la hidrovía es una cosa realmente tremenda y el drama que nosotros estamos
abordando es que, primero que no existen los órganos de control, pero que aquellos instrumentos del Estado, como la Auditoría General de la Nación, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, dan informes que podrían ser la palanca para que el accionar del gobierno modificara la situación, y pasan los gobiernos y se siguen imponiendo los intereses privados de empresas privadas que hacen lo que quieren en la Argentina y que, por la magnitud del saqueo, son las que explican los niveles de pobreza en los que estamos. Es ese nivel de saqueo lo que explica la falta de inversión y de las posibilidades de generar trabajo en el país. El saqueo se da por todos lados. Yo no sé cómo mejor decirlo. Robo, saqueo, extractivismo. Lo cierto, las venas abiertas, como había dicho Eduardo Galeano, las venas abiertas de nuestro país, a partir de las cuales nos desangramos. Lo hemos tenido acá a Luciano Orellano, que él habla que la Argentina se desangra en las barracas del río Paraná, porque efectivamente se van, y está documentado todo eso, se van miles de millones de dólares que no pagan impuestos, miles de millones de dólares que no sabemos siquiera que existen, que son producidos aquí en Argentina por el trabajo de los argentinos y por la bendecida naturaleza que tenemos. Y sin embargo, todas esas riquezas fluyen sin dejar absolutamente ningún beneficio para los argentinos. Realmente el grado de derrotismo en el cual se encuentra nuestra dirigencia es alarmante. Esa incapacidad absoluta de luchar por los intereses nacionales. Esa incapacidad de lucha por decir, señores, esto que está ocurriendo no es justo. Y como no es justo, lo queremos replantear. Somos un Estado soberano y tenemos que defender los intereses de nuestro pueblo. Yo realmente no sé cómo decirlo, pero yo sé que los oyentes de este programa concuerdan con la defensa del interés nacional, porque la defensa del interés nacional en una época pudo haber sido sobre un plus de riqueza que tuvo la Argentina, pero que no cambiaba la calidad de vida del pueblo. Pero hoy este saqueo cambia la calidad de vida de nuestro pueblo. ¿Por qué algunos dan tantas vueltas para explicar 50% de pobreza en el país? ¿Qué vueltas tenemos que dar? Es que entran a nuestra casa, entran porque le hemos dado los puertos, quiere decir que le hemos dado la puerta, abren la heladera. ¿Por qué no tenemos para comer? Porque se lo llevan todo lo que hay en la heladera. Abren la mesita de luz, si tenemos unos pesos allí se los llevan. Observan si tenemos alguna cosa de oro, se la llevan. Observan si tenemos... y después nos vamos a andar elucubrando porque somos pobres. ¿Pero qué tipo de seguridad, qué tipo de defensa plantea la Argentina? ¿A qué nos están sometiendo? ¿Es que esto es la consecuencia de Malvinas? ¿Esto es la consecuencia de lo que se hace con el derrotado? Lo que históricamente lo hacía el Imperio Romano, pero lo hicieron los bárbaros, lo hicieron los vikingos, lo hicieron todos. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Y nosotros como pueblo, ¿por qué no tenemos una reacción? En lugar de tener una reacción alocada, ¿por qué no tenemos una reacción razonable, sensata, pero de fuerte voluntad de defender lo propio? Yo creo que ya es hora. Esto no da para mucho más. Bueno, creo que por fin se incorpora una voz femenina al programa y estamos hablando de nuestra amiga Laura Deriu. Laura, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? No sé si llamo para alegrarte más el día. No, nosotros empezamos siempre alegres y después nos vamos. Lo estaba escuchando a Olmo Gabone con atención, realmente, ¿no? Realmente. Y hemos hablado de esos temas, ¿no? Por ejemplo, de esa cosa del relato épico, pero que no parece que en lugar de preocuparles el humanismo, le importa el mercantilismo, o sea, ¿no? Le falta esa... Fíjate vos qué interesante que es, mirá, si estuviera Rodríguez Arias, creo que era el de las patas de la mentira, ajá,
que hablaba de los actos fallidos, el presidente dijo algo ayer o anteayer que es realmente, dijo, me saco el traje de presidente y me pongo el de ser humano. Y yo digo, ¿en qué momento se separaron las dos cosas? Claro. Porque si vos analizás lo que es esa frase, te vas a dar cuenta de que tiene, a mí jamás se me hubiese ocurrido decir que me pongo un traje de presidente y me saco el de ser humano, si lo principalmente, primariamente, desde que nacemos somos seres humanos. Uh-huh. ¿Cómo qué estamos gobernando si no estamos gobernando como seres humanos, con todo lo que implica el humanismo, no trasladado también a acciones políticas concretas, como las que no hay, por lo visto? Claro. ¿No? Sí. Fíjate vos que esto tiene que ver, cuando decía de lo de YPF también, bueno, hablaba del 2013, en el 2013 gobernaba el progresismo. O sea, este es un progresismo que realmente bastardea realmente el verdadero progresismo. Uh-huh. Hay mucha gente que inclusive cree que esto es socialismo, con lo de Vicentín, esas cosas épicas, en lugar de sentarse, como ya lo hablamos también, a dialogar con los productores, con los trabajadores, de unir y decir, bueno, mire, acá hemos sido todos afectados, perjudicados, el Estado somos todos nosotros, el Banco Nación, ustedes, lograr un acuerdo para conformar quizás una cooperativa, no sé, una cooperativa de gestión estatal, no sé si existe eso, pero tratar de unir, tratar de consensuar, no en lugar de vamos a expropiar en un relato épico que lo único que hizo fue despertar a los trogloditas de Pichetto, Bullrich, y ya sabemos todos que empezaron Venezuela, Venezuela. O sea, es patético esto. Es patético, sí. Ni siquiera tienen la virtud del político, de la política justamente es eso, es tratar de lograr llevar para tu lado y lograr un consenso si tenés un objetivo claro. Ahora, si no lo tenés, si no sabes para dónde vas, uh-huh, ¿viste? Pasan estas cosas. Pasan estas cosas, sí. En realidad, el dirigente político tiene que definir cuando va a una elección cuál es el rumbo que le quiere dar al país, a la provincia, al municipio, o el dirigente de una sociedad de fomento, de un club de fútbol o de un centro de jubilados, lo que fuera. Tiene que decir hacia dónde va. Pero en la Argentina, nosotros elegimos presidentes que nos dicen dos frases que son eslogan vacíos de contenido que después lógicamente no se cumplen, y todos sabíamos, por ejemplo, que la pobreza cero de Macri no se iba a cumplir, o que poner a la Argentina de pie iba a ser muy difícil de demostrar qué es poner a la Argentina de pie, porque es una frase para la literatura, pero que para la política no representa absolutamente nada. Votamos eso y después nos encontramos decepcionados. Pero ¿no te parece que habría que exigir a esta altura de los tiempos y de la democracia que presenten un programa de gobierno? ¿Qué van a hacer desde el gobierno? Claro, lo que pasa es que dicen lo que van a hacer y después hacen lo contrario. O sea, yo creo que la gente, mira, yo creo que la mayoría no vota ni siquiera lo que prometen, porque ni siquiera los escucha. Optan y votan en contra de, no a favor de. El cuco Claro. es Cristina, votan a Macri, con la nariz, yo he conocido gente que me ha hecho con la nariz tapada, así directamente, literalmente. Me tapé la nariz y lo voté a Macri. Mucha gente, y con el mismo sentido votan a Alberto Fernández. Me tapé la nariz y lo voté a Fernández porque estaba Cristina en la boleta. Y bueno, y lamentablemente estamos ahí optando entre el más malo y el menos malo, o el malito y el malón. No entendemos, o sea, nadie lee realmente, nadie escucha una propuesta real, porque a nadie le importa. O sea, estamos sumidos en el rechazo, en el repudio, en el odio, en agitar fantasmas de todo tipo, de un lado y del otro. Y bueno, y parece que hay mucha gente que se lleva por eso. Y los que estamos en el medio, que somos, ¿cuántos? Vos, yo y algunos más. No, yo creo que somos muchos. Lo que pasa es que tampoco aparece en el medio. Pero fíjate vos... No nos ponemos de acuerdo, entonces. Esto que estás diciendo... Hacia el abismo cantando el feliz cumpleaños. Pero esto que estás diciendo, fíjate que yo creo que el oficialismo quiere volver... pues si vos agarrás, prácticamente hoy estuvo Macri en toda la tapa de todos los diarios, por lo menos en los diarios digitales, y Página 12 también le da foto y dice: Macri busca ahora condicionar a la jueza del escándalo del curreo, ¿no? En lugar de correo, curreo. Sí. Pero lo pone en un lugar absolutamente destacado. Es como que hay como una necesidad de instalar al adversario
para que la polarización funcione. El problema es que funcionará desde lo político, pero desde lo social, desde lo económico, educativo, cultural, esto es un verdadero desastre. Es un desastre. Y todo esto, lo que decía Olmos Gaona, lo que decimos en nosotros y todo lo demás, se da en un contexto mundial, global, planetario, de un colapso en ciernes, que eso era también el tema por ahí que siempre nosotros nos gusta más hablar de la política cotidiana, la diaria, ¿no? Pero estas cuestiones ambientales tienen tanto que ver con esta falta de rumbo, con esta falta de ideas, y que les va a pegar a los países más subdesarrollados y con mayores problemas sociales, sin duda, mucho más. Esto se da en un marco de un colapso ambiental, ya no una crisis, vamos a algo de no retorno, del cual están de acuerdo toda la comunidad científica del mundo, que vamos hacia los 2 grados de aumento de temperatura arriba de los niveles de la era preindustrial, y ya lo plantean como inevitable y que va a traer consecuencias muy, muy lamentables en distintos puntos del planeta. Bueno, de eso cero discusión. Por ejemplo, hay un especialista son distintos, podemos tocar todo, desde lo que queremos producir. Mira, demos 2 ejemplos. La Argentina en columna quiere producir oro, quiere extraer oro con la mega minería. Bueno, el oro en la Argentina, dentro de la minería metalífera, es la mayoría, porque casi el 70% del 96% de la minería que es metalífera en la Argentina, casi el 70% es de oro. De ese oro, la mitad, o sea, de todo el oro que se produce en el mundo, el 50% va a joyería, un 40% va a reserva de valor. ¿Te acordás que en otra época estaba el patrón oro de la moneda? Y el resto, o sea, un mínimo, un 10%, va a lo que es tecnología. Hay determinadas tecnologías que llevan oro, es un metal de resistencia, resistente a las altas temperaturas, etcétera, etcétera. De conductividad, mejor dicho. De conductividad. De conductividad. Y nosotros estamos dejando sin agua, o en peligro de dejar sin agua, a zonas que de por sí ya tienen un estrés hídrico, tienen desertificación y tienen un montón de inconvenientes para generar, ¿qué? Reservas de valor o joyas. Joyas que también son reservas de valor, ¿no? Porque a veces la gente compra una joya para decir qué hago con la plata, compra una joya. Claro, Hoy moneda. Laura, hoy, dado que hablamos del ambiente y que muchas veces la gente desconecta el tema del ambiente con el tema de la pandemia, pero evidentemente estamos en un sistema y por tanto digamos la extensión de este virus a través del planeta se debe a razones lógicamente tecnológicas también, porque la aviación, el turismo, etcétera, pero por otro lado porque hemos invadido lugares que eran inconvenientes. La Argentina hoy está sufriendo particularmente un incremento de contagios al punto que hoy se bate un nuevo récord superando los 24.000 nuevos casos. En 5 días, más de 100.000 nuevos contagiados. ¿Cómo estás viendo esta evolución? Bueno, primero estoy viendo que no estamos hablando de lo más importante para combatir pandemias, epidemias y todo tipo de enfermedades infecciosas, que es de nuestro sistema inmunitario. Ayer o antes de ayer, la ministra de Salud dijo que había 15 millones de personas en riesgo, Entre ellas incluyó a los que trabajan en la salud, pero ¿cuántos son los que trabajan en salud? Descontemos la gente que trabaja en salud, que está en contacto directo con las enfermedades. Eso es el 33% casi de la población argentina. Sí. O sea, descontando también a los niños que supuestamente son sanos y la mayoría de los jóvenes que supuestamente también son sanos o adolescentes que no tienen enfermedades, la mayoría digo. O sea, tenemos una sociedad de enfermos y todas esas enfermedades, el 95% de esas enfermedades tienen que ver con hábitos de vida y de consumo, desde el tabaquismo hasta las grasas saturadas, desde el exceso de azúcares refinados hasta las sales. Eso podemos hablar en qué se transforma todo eso, en hipertensión arterial. La hipertensión te lleva a una insuficiencia renal, la insuficiencia renal te lleva a la diálisis, las grasas te llevan al taponamiento arterial, enfermedades cardiovasculares,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos casi un tercio de la población con comorbilidades y son enfermedades evitables, claro, curables y tratables, porque la mayoría de las personas van a un médico y le dice, tome esto de por vida. Si un médico le dice algo así, vaya a otro médico y a otro hasta que encuentre alguno que le diga, bueno, vamos a ver cómo podemos revertir esto, ya sea por un hipertiroidismo, por un cuadro de hipertensión, por una diabetes, una glucemia alta. Hay maneras de tratar y tratar de revertir esos procesos agarrados a tiempo, y simplemente a veces es un cambio en el estilo de vida y sobre todo en la alimentación, y de eso no hablamos. Hablamos del COVID y es una infodemia, porque realmente me parece perfecto que hablemos del COVID, pero también digámosle a la gente cómo nos podemos defender, porque mira, las vacunas, lo dijimos en uno de los primeros programas, dijimos que estos eran virus mutantes y que ni en los animales todavía había suficiente vacunas efectivas que se hacían, pero que muchas veces aparecían cepas nuevas y las anteriores ya no eran efectivas. Lo dijimos eso, y lo estamos viendo ahora. La cantidad de cepas que hay dando vueltas. Es un virus que muta, algunas inclusive vacunas que no son efectivas para ciertas cepas, como la cepa de la sudafricana. Vemos como en Chile, que vacunó al 70% de la población, la vacuna china no funciona. La vacuna china está dando un 3% con la primera dosis de inmunidad y un 46% con la segunda. Por eso se están enfermando todos los chilenos, porque no fue efectiva. Entonces, hablemos de cómo defendernos más allá de la vacuna. De eso hablan muy pocos. Bueno, pero yo te quiero decir que aquí habló el doctor Borini sobre este tema de las vacunas. Él, lógicamente, que es médico, fue 10 años terapista en el Hospital Posadas, profesor universitario de salud pública, quiere decir, es un médico matriculado, lógicamente, quiere decir que alguna autoridad tiene para hablar de la epidemia, trabaja con muchísima gente, y sin embargo, YouTube, la empresa tecnológica, censuró aquel programa por las dudas que él sembró en torno a la eficiencia y seguridad de las vacunas, todas aprobadas en situación de emergencia, en el marco del miedo colectivo, ¿verdad? Y donde donde efectivamente la gente terminó en una situación de desesperación por vacunarse, cuando todavía no se habían hecho los estudios suficientes respecto de cuál sería el efecto de mediano o largo plazo en personas que pudieran tener algún tipo de patologías. Y sin embargo la censura funcionó, de manera que aquí también estamos en una etapa de pensamiento único y de intereses único. Sí, seguramente, pero seguro, y además hay mucha gente que siendo censurada por simple una opinión que ni siquiera genera peligro, porque bueno, es una opinión, uno puede cuestionar y puede dudar, de hecho lo estamos viendo ahora, pero pensá, Mario, cuántos millones de vacunas hay en el mundo prontas para ser adquiridas de entre $4 y $40, que era lo que le pedían los chinos a Fernández por la vacuna, en principio, que creo que por eso la rechazó. Después estaban ahí tratando a ver a cuánto le rebajaban. Creo que la rusa debe valer algo de $20, la AstraZeneca 5 o la Pfizer creo que es una de las más económicas, pero pensemos que detrás de eso también hay grandes negocios, más allá de la efectividad o no de la vacuna. Sepamos que no tenemos un porcentaje. La gente cree que se vacuna y no se va a enfermar. Bueno, ya lo estamos viendo. Ayer se enfermó un pibe mediático de 28 años con diabetes, también vacunado con 2 dosis, creo que de AstraZeneca, y salió en los medios, y hay casos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, cambiemos nuestros hábitos de consumo, tratemos de preservar la salud, que es lo más importante. Obviamente que nos podemos enfermar y morir igual, pero la posibilidad va a ser mucho menor. Claro. Cuando una persona tiene una comorbilidad o es obeso, la obesidad, la inflamación crónica, es un factor de riesgo enorme, pero enorme, y acá lo tomamos hasta como algo gracioso ver un chico gordito. Los niños tienen hipertensión. Un médico acá en la ciudad se le ocurrió tomarle la presión a los chicos, que no lo hacen todos los médicos, y descubrió que un montón de pibitos de 8, 9, 10 años tenían hipertensión. De hecho, fue a la clínica austral, porque salió ahí una especialización en hipertensión infantil. ¿Y eso de dónde viene?
¿De dónde? Claro. ¿De la genética o de las porquerías que están comiendo? Sí, mucha porquería, mucha Ese porquería. chiquito va a ser después un enfermo renal y va a terminar a los 45 años o 50 en diálisis, porque todo el proceso se va dando hasta que después o tiene un problema cardiovascular. Uh-huh. O sea, todo eso va después desencadenando, ¿se entiende? Bueno, nosotros podríamos charlar el viernes que viene con aquella vieja canción Volver a la Naturaleza. Bueno, de eso se trata, Mario, de eso se trata, y por eso hay que hablar de qué es realmente crecer, a qué costo, en qué, cómo, consumir qué, cuánto. O sea, tenemos que empezar a discutir esas cuestiones. ¿Y hacia qué lado vamos? La clase política tendría que leer la Carta de los Pueblos del Mundo de Perón. Mirá que nosotros somos peronistas, ¿no? Mm. Pero ahí van a tener una gran clave de lo que Perón vio en el año 1972. Así es. Y lo vio con una claridad meridiana. Y hay cosas ahí que son increíbles, pero que están pasando ahora. Lo dijo Perón. Bueno, la tendría que leer todos esa carta, no solo los peronistas. Bueno, si te parece, la leemos el viernes que viene. ¿Cómo no? O extractamos parte, porque bastante. Extractamos parte. Tarea para el hogar para Laura Deriu. El viernes próximo, porque el tiempo hoy se nos fue, es la carta a los pueblos de Juan Domingo Perón. Correcto, Mario. Bárbaro. Nos estamos hablando entonces. Muy bien, un beso. Chau, Laura. Chao. Chao. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, alguien que se dedica a saber de todos estos temas, que son los que hacen al buen vivir, a lo que necesitamos todos, un buen vivir, sanos, libres. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Bueno, seguimos aquí, en nuestra brújula, seguimos con un tiempo parecido, con 22 grados de temperatura. Bajaron las probabilidades de precipitaciones al 41%, mucha humedad, 85%, viento a 3 kilómetros. O sea que es un viernes que va a terminar nublado, medio lluvioso, húmedo. Ideal para qué, cuando se termina la semana es ideal, no sé, para estar en casa, comer unas tortas fritas, unos buenos mates, un té con leche, vaya a saber, y prepararse para el fin de semana. El fin de semana tiene que ser provechoso, ¿cómo? No sé, descansando, será, durmiendo un poquito más, quizás, o levantándose temprano y aprovechando y hacer cosas que tiene pendiente, ordenando la casa, en fin, todo lo que se hace en los fines de semana. A mí me encanta aprovechar los fines de semana desde temprano. Nos levantamos bien tempranito y tratamos justamente de sacarle el jugo a cada hora del día, pero eso no quita que empiece uno el día con unos buenos matecitos, unos buenos mates. Bueno, el tema del día, lógicamente, que es excluyente, que nos tiene fatigados porque hace más de un año que estamos con esto, es el impacto de la llamada segunda ola de coronavirus. 24.130 contagios en las últimas 24 horas. Esto constituye un nuevo récord. ¿Se seguirán superando los récords de contagios? ¿Seguirá incrementándose sin solución de continuidad la curva de muertes por COVID, como ha ocurrido en Brasil, donde ha habido una disparada tremenda de las muertes por COVID? Bueno, me parece a mí que es un tema que nos va a seguir, lógicamente, ocupando. Nosotros aquí le habíamos dado mucha importancia a la censura sobre un punto de vista que no era exactamente el oficial. Por parte de YouTube nos limitó en alguna medida en las posibilidades de seguir tratando con la profundidad que lo hacíamos. Hoy vemos que en muchas cosas el doctor Borini efectivamente tenía razón. En otras pudo haber estado equivocado. ¿Por qué no? Si la Organización Mundial de la Salud se equivocó, si acá se equivocaron los que asesoraron al presidente de la Nación, si acá, en fin, no es sencillo no equivocarse. Es un tema que en muchos aspectos puede tener una analogía con epidemias anteriores, con pandemias anteriores, y en otras constituye toda una novedad. De manera que, de todas maneras, nosotros lo vamos a seguir tratando el tema y vamos a tratar de aportar por el lado que ha planteado Laura Deriu. Acá lo que hay que fortalecer es el organismo de cada una, es la autodefensa de cada individuo, sobre todo
básicamente mejorando el sistema inmunológico de cada uno a través de todo lo que se puede hacer, desde la hidratación, la alimentación, tomar sol, vitaminas, hacer ejercicios, estar contento, estar feliz. Eso fortalece el sistema inmunológico, que no quiere decir que no se contagie, pero que sí el organismo va a estar mejor preparado para sus defensas. Bueno, dicho esto, pasamos a otro tema que tiene que ver con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Mario? Te habla Carlos Matos. Ahí está Rodrigo monitoreando desde su casa. Hoy no se puede comunicar porque está en obra en la casa, así que hay un ruido bárbaro. Dice, bueno, voy a monitorear. Estuvimos ya trabajando en la columna. Bien. Que, bueno, en principio, abordar este tema, escuchando con atención, por supuesto, el programa. El tema de la niñez, discapacidad y la indiferencia, el maltrato y la indiferencia. Mario, en principio, Mario y oyentes, sí. En principio es un tema que se puede abordar desde dos aspectos diferentes, pero totalmente complementarios. Podemos hacerlo desde la cuestión interna, tal vez autorreferencial, por parte de quienes integramos el colectivo de personas con discapacidad, hablando de nuestras vivencias. Uh-huh. Pero esto es algo a lo que la gente se está acostumbrando y puede servir o no. Así que vamos a proponer otra mirada. A ver. Ver de qué manera la niñez sin discapacidad construye esa indiferencia. Es si es responsable o no lo es. Por supuesto, adelantamos, no lo es. Claro, Los son prejuicios niños. se construyen. Uh-huh. Claro, los prejuicios se construyen. Los prejuicios no están en la naturaleza humana. En realidad, el darwinismo social ha hecho mucho por construir esos prejuicios. Pero vamos a algunos de los elementos, recordando, por supuesto, a Bourdieu, cuando sostenía que el sistema educativo muchas veces lo que hace es multiplicar, cristalizar las diferencias y los roles. Por eso decimos que más allá de la batalla económica, la batalla realmente es cultural. Claro. Entonces nos encontramos con que estos prejuicios después se proyectan en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, y esto lo podemos ver muy fuertemente en los años electorales, cuando de distintos partidos, de distintos frentes y de distintas fuerzas, los candidatos, precandidatos o dirigentes utilizan lo que se llama el capacitismo o el lenguaje discapacitante para insultar al otro. Por ejemplo, cuando se dice el gobierno es sordo o quien gobierna es sordo, uh-huh. Cuando en realidad quien es sordo no tiene la posibilidad de escuchar. Se utiliza esta metáfora discapacitante para justamente hablar de la indiferencia de quien no quiere oír, que no es lo que pasa con el sordo. Claro. Pero volvamos a la infancia. En la infancia nos encontramos con los cuentos, las narraciones que nos cuentan nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, la gente más grande, también las maestras jardineras. Y mencionamos en las primeras columnas la confusión en la situación diacrónica y sincrónica de un niño que se encuentra con algunos íconos de los cuentos. A ver. Recordemos la primera experiencia, algo tan tradicional como los cuentos de piratas. Uh-huh. En mi niñez, y a Rodrigo le ha pasado igual, y cuando charlamos con otros amigos nos encontramos que la experiencia es similar. En los cuentos de piratas, cuando uno se enfrenta a esa imagen de una persona con una pata de palo, sí. un garfio en la mano, un ojo tapado, y le preguntamos a la tía, al tío, che, ¿por qué está así? Entonces te dicen, ¿por qué es malo? A ver, detengámonos un poco en esto, Mario. Uh-huh. ¿Es así porque es malo? Esa es una explicación sincrónica, pero no diacrónica. Sincrónica en el sentido que ha hecho cosas malas y en esas cosas malas seguramente ha perdido un ojo, ha perdido una pierna, ha perdido un brazo, pero no es así porque es malo. Ya ahí empezamos a asociar la multidiscapacidad, porque alguien que le falta un ojo, que no tiene un brazo,
que ya tiene una discapacidad sensorial, una discapacidad motora. Entonces ahí ya empezamos con ese tipo de asociaciones. Ujú. En realidad, que queden claro, para que nadie abra el paraguas antes de tiempo, no estamos en contra de los cuentos de pirata. Claro. Lo que estamos diciendo que al contrario es un enorme desafío no dar una explicación simplista, no dar la explicación sincrónica, sino que es una muy buena oportunidad para explicarle a ese niño, a esa niña, que es el resultado de un proceso biológico, biográfico, de la historia de vida de esa persona, de ese personaje, que en esas luchas ha perdido una mano y una pierna. Claro. ¿Es importante esto? Sí, es importante, porque en realidad quien hace cosas malas no es tan evidente. Lo más probable es que el que hace cosas malas aparezca con cierta belleza. Ya he sabido que, por ejemplo, el billete falso circula porque se parece mucho al verdadero. Sí, viene bien esto que decís. Te voy a hacer un pequeño comentario totalmente al margen, pero hace unos años yo hablé con alguien que era un especialista en el tema del narcotráfico. Entonces me dice, todos tienen asociada la idea del narcotraficante a un tipo malo, gritón, que anda con un revólver en la cintura, etcétera. Dice, en realidad los que hoy administran el tráfico de droga son señores muy prudentes, muy cultos en algunos casos, que saben mucho de número, que se visten muy bien, que viven en barrios muy paquetes y que toda la apariencia es la de un gran empresario y no la de un narcotraficante. Exacto, Mario. Y ahí, fíjate lo importante que es no dar lugar a la construcción del prejuicio. Por eso, esto de la indiferencia, hubiera sido más simple abordarlo desde lo autorreferencial, desde la experiencia de Rodrigo, desde mi experiencia, desde la experiencia de otras personas, que hoy cuando repasábamos los elementos de estas columnas decíamos, bueno, es cierto, muchas veces nos quedábamos afuera cuando los chicos, entre comillas, normales o sin discapacidad, normales dicho por supuesto siempre entre comillas, fijan reglas de juego y uno se queda afuera, porque no puede jugar. Cuando en la adolescencia uno sale con sus compañeros y compañeras y no te dejan tomarte un vaso más de cerveza porque vos no te podés emborrachar, los demás sí. Que quede claro, no estamos haciendo una apología de la borrachera, estamos diciendo simplemente que hasta el mismo entorno te impide la experiencia adolescente de ir al límite, ¿no? Claro. Sería mucho más fácil hablar de eso, pero estas cosas ya las sabemos. Ahora, el tema es analizar por qué el entorno se comporta de esa manera. Y acá es importante ver de qué manera se va montando capa sobre capa estos errores de concepto que, como vos muy, muy claramente explicaste con este ejemplo del narcotráfico. Entonces, además de poner a la discapacidad como chivo expiatorio de la sociedad, obviamente esto no es ingenuo, terminamos liberando de la conciencia colectiva a narcotraficantes, a gente que obra detrás de las, digamos, entre comillas, tinieblas, para usar un lenguaje común, desde otras mascaradas y otras tesituras. Claro. Y esto termina también aceptándose, como decíamos al principio, en este lenguaje capacitista, este lenguaje en el que yo recuerdo que a Cristina Fernández de Kirchner, la parte de la oposición la acusaba de ser sorda, cuando en realidad la sordera no tiene nada que ver con eso. Una cosa es decir, bueno, no quiere escuchar al pueblo. Cuando a Macri se lo acusaba de persona con discapacidad mental, la verdad que es ofensivo, porque en tal caso a Macri hay muchas cosas para imputarle, pero quien tiene una discapacidad no es imputable en las cosas en las que no puede obrar. Seguro. Por eso también, nota a pie de página, Mario, en relación a tu presencia ayer acá en Mar del Plata, queremos decir que la posibilidad que tenemos el equipo que hemos conformado, la gente de Proyecto Justo, en la cual estamos personas con discapacidad trabajando dentro del equipo,
no solo hace más justo el proyecto, sino que sabemos que independientemente de la cuestión económica, como vos bien resaltás, que partimos sin recursos contra unos tremendos medios hegemónicos y poderosos, también estamos dispuestos a enfrentar esta batalla cultural de la que hablábamos al principio. Taladrar esas capas de prejuicios para que también la sociedad piense de manera diferente, o poner este granito de arena para la revolución de las conciencias de la que tantas veces hemos hablado. Así es como que el humanismo que tenemos siempre está sesgado, si se quiere, también por los prejuicios y por el tiempo histórico que nos ha tocado, donde el individualismo y el utilitarismo se han impuesto como únicos parámetros de medición para ver qué tipo de individuo vamos a ser, cuando en realidad lo que en teoría desde Aristóteles en adelante deberíamos buscar es la felicidad, el bien común, la realización de cada uno dentro de sus posibilidades y de sus potencialidades, y además conscientes de que una discapacidad no disminuye en absoluto las potencialidades de las personas. Hoy escuché un reportaje a Jorge Luis Borges, que le hacía, entiendo, un estadounidense, que hablaban en inglés, está en YouTube, y la verdad que uno dice, qué mundo gigantesco el de Borges, y Borges en algún sentido decía que haber perdido la vista, que lo había hecho infeliz en el primer momento, después había visto que podía disfrutar de su propio mundo con menos distracciones que antes. Sí. Borges hace una gran cosa en ese aspecto, Mario, que es reconocer algo que muchas veces no se reconoce, reconocer la pérdida, la infelicidad de la pérdida. Y al mismo tiempo redefinir, como vos bien marcás en esa nota, las nuevas posibilidades que se tienen. Yo tuve la posibilidad de charlar con Borges. Mira. Lo conocí a Borges en el año 1983, un ciclo que se llamaba Diálogos Argentinos, se hacía en el Auditorium, acá en Mar del Plata. María Esther Vázquez era la entrevistadora, vinieron muchos escritores, distintos personajes, bueno, uno fue Mujica Lainez, pero cuando estuvo Borges, persona a la que al leerla desde niño, era imposible no ir, lo charlamos con otros compañeros de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos de Ciego y Amblíope y fuimos a escucharlo, y después de la conferencia éramos muy caraduras, ¿no? Hablamos yo tenía 17 años en ese momento, fuimos a saludarlo, y Borges era una persona de mucha generosidad, se quedó una hora charlando con nosotros. Mira qué lindo. Y me dice, usted sabe, él trataba de usted a cualquier desconocido, sea grande, niño, adolescente. Dice, ¿usted, Carlos, lee braille? Sí, le digo yo. La primera pregunta que quería hacerle a Borges era si él sabía leer en braille. Porque había escuchado en algún medio que Borges estaba contra el sistema braille. Le digo, no puede ser que alguien de esa inteligencia esté en contra de un sistema que nos liberó de la ignorancia y estar al margen de la historia, las personas ciegas. Claro. Entonces me dice, le digo, sí, puedo leer braille, maestro, realmente lo aprendí desde niño. Me dice, entonces usted no está solo. Y le digo, discúlpeme, maestro, ¿usted sabe leer braille? Porque escuché algunas declaraciones suyas, no son declaraciones mías. Me dijo, mire, extienda sus manos, toque mis manos. Y él tenía un temblor en las manos. Y dice, siente, el problema es que no puedo leer braille por el temblor que tengo. Intenté muchísimas veces leer en braille, porque sabe una cosa, el que puede leer tiene una interacción con su propia obra, puede corregirla. Yo dependo de otra persona. Usted no está solo, usted lee. Yo estoy rodeado de libros,
siento la presencia de esos libros, el peso de esos libros, el diálogo tácito con muchos de ellos, a los que conozco casi de memoria, pero no los puedo leer. Necesito que alguien sea el mediador. Y descubrí una personalidad muy lejos de lo que los medios hegemónicos habían pintado. Mira vos. Bueno, vamos a terminar entonces con esta anécdota que vos contás de Jorge Luis Borges. Siempre nos iluminás cosas que se nos pasan por alto. Y seguramente, bueno, la vamos a seguir el viernes de la semana próxima. Desde el punto de vista político, digámosle a los oyentes que, hay un grupo de personas de Mar del Plata que, a través del Proyecto Justo, impulsan la candidatura de Carlos Matos a primer concejal en el distrito de General Pueyrredón, que es Mar del Plata, para poder integrarse a ese Consejo Deliberante y poder luchar, por todas las causas justas, y entre ellas la que tienen que ver con las injusticias tremendas que sufren quienes tienen alguna discapacidad. Así que te deseo mucha suerte, Carlos. Muchísimas gracias, Mario. En mi nombre, en nombre de todo el grupo de Mar del Plata, de Rodrigo Romera, que es una pieza clave en todo esto, alguien de un talento enorme y de una enorme militancia también en la temática de la discapacidad, y nosotros, como siempre, a pesar de que vos siempre nos frenás cada vez que lo decimos, el agradecimiento a vos, porque sabemos que estás consustanciado realmente con nuestros reclamos y nuestras participaciones. Así que nos encontramos el viernes próximo para seguir dialogando de estos temas. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Mario, para vos y para los oyentes. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos, desde Mar del Plata. Hoy no ha estado Rodrigo Romera, pero que también regularmente nos acompaña. Y qué duro el tema de la discapacidad, que muchas veces no queremos mirar, no queremos hacernos cargo, no queremos, en fin, porque nos sentimos sin esas discapacidades y nos sentimos plenos y nos parece que puede ser algo y sin embargo hay detrás de cada discapacidad también, no todas son iguales desde luego, pero hay un mundo de potencialidades, hay un mundo de potencialidades, y si lo sabremos los que hemos tenido seguramente, quien usted oyente, varón o mujer, puede haber en algún momento, por ejemplo, haberse lesionado y haber tenido que estar en cama por una lesión importante. A mí me pasó, y uno piensa, pucha, yo me muevo todo el tiempo y ahora tengo que estar estancado aquí sin poder moverme como corresponde, como a mí me gusta, sin poder caminar, correr, subir la escalera, andar, y de pronto uno empieza a meterse en otro mundo y a crear, porque los seres humanos somos seres creadores, y a crear un mundo, y bueno, cada uno tiene su mundo, y esos mundos deben interactuar de manera virtuosa para la felicidad de todos. Bueno, ya estamos en contacto con otro amigo ya del programa, que desde Córdoba nos va a iluminar sobre algunos temas muy, pero muy importantes. Estoy hablando de Javier Llorens. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No creo que te pueda iluminar mucho, pero bueno. Recién estábamos hablando de Jorge Luis Borges, que también era alguien que muy humilde, si se quiere, que decía que no había sido demasiado importante lo que había escrito, pero eso no lo puede decir el autor, lo tienen que decir los otros, y creo que en el caso de Borges, bueno, indudablemente es un hombre importante en la literatura argentina y hasta mundial. Y en el caso de Javier Llorens, yo comento muchas veces en círculos pequeños o políticos que sos un investigador de una puntillosidad, de una pulcritud que a mí me parece que no en vano has trabajado tantos años con nuestro amigo común Mario Cafiero, ¿verdad? Sí, está todo. Tratamos con Mario de ver la realidad tal cual es, sin pasión y sin ira. A veces no es tan muy posible, pero bueno, esa es
Bueno, los que estamos en política vivimos un poco de el relato, ¿no? Es decir, es un poco pintar, lo hacemos a veces, puede ser consciente o inconsciente, pintar el escenario de una manera determinada que, consciente o inconsciente, de alguna manera nos favorece. Pero efectivamente tiene que haber quien pinte las cosas tal cual son, independientemente de si nos caen simpáticas o antipáticas. Y vos has difundido una nota sobre Carla Bisotti y el mega negocio de las vacunas sin vacunados, que es una nota que hace un análisis histórico que no sé si podrás sintetizarlo para la radio, pero que ilustra un proceso que realmente a uno lo deja muy pero muy preocupado. ¿Podrías más o menos relatar para los oyentes ese proceso en el cual la Argentina va incorporando en las últimas 2 décadas un conjunto importante de vacunas y cuál es el origen, la motivación y por qué se incorporan estas vacunas? Sí, voy a tratar, Mario, a ver, de hacerlo lo más claro y escueto posible. Todo comenzó en el año 2009 con la anterior pandemia de la gripe A o gripe porcina. Y allí apareció, la desplazaron a Ocaña, la ministra de Salud, apareció Juan Mansur, y apareció en la parte técnica Carla Bisotti, en el área de vacunaciones, que son enfermedades no prevenibles, y se hizo un primer contrato con Sigman para instalar una fábrica integral de vacunas en base a compras anticipadas de esa vacuna, de la vacuna contra esa peste. A partir de ahí se dio un proceso en que la instalación de la fábrica se hizo parcialmente. En Garín se instaló una embotelladora de vacunas y el grupo Sigman fue demorando cada vez más la instalación de la planta de fabricación del principio activo de la vacuna. Y eso tuvo la complicidad de Bisotti, que justificó las proposiciones, y en definitiva lo que tenía que haberse inaugurado en el 2013, ya en sucesivas demoras, se comenzó a erigir esa planta en el 2017 y se terminó en el 2020, exactamente transcurridos 10 años de la firma del contrato. Y uno dice, cuando ve la documentación, se pregunta si no está en un país bananero, porque el que inauguró esa planta fue ya exactamente los 10 años de vencido el contrato, cuando ya el Código Civil dice que las obligaciones han prescrito. El que inauguró esa planta para la fabricación de principios activos fue el presidente Fernández. Eso fue en febrero del año 2020, previo a la aparición de la pandemia, ¿no? Y la fábrica esa, en vez de estar a nombre de quien había firmado el contrato, que es la firma Synergium Biotech de Sigman, le apareció a nombre de Macfiense, otra firma de Sigman, ¿no? Que son vecinas en Garín, una está frente a la otra, ¿no? Esa planta no era ya para fabricar vacunas, sino para fabricar medicamentos biomoleculares que es específico para determinadas enfermedades. Pero luego, en agosto, ante la pandemia, se firma un convenio en que interviene Sigman, interviene AstraZeneca con la vacuna de Oxford, y se llega también aparece Slim, el mega millonario de Claro, un convenio en que en esa fábrica de Macbiense se iba a fabricar el principio activo de la vacuna y se va a enviar el mismo a México para su embotellamiento y su posterior distribución en México y Argentina. Y de esa manera se enviaron 40 millones de dosis desde enero de este año
a México, es un país en que está ansioso de vacunas, como el nuestro, y uno dice, ¿en qué país estamos? Supuestamente la gran solución de la epidemia y para evitar las cuarentenas es la vacuna, y exportamos vacunas, pero no tenemos vacunas. Esto se explica esta situación porque en esos 10 años se fue plasmando un enorme aumento de negocio con el grupo Sigman mediante la incorporación en el calendario de vacunaciones de nuevos tipos de vacuna que pasaron de 6 en el 2009 a 17 actualmente, de los cuales la mayor parte se acudían al grupo Sigman por un total de negocios que por lo menos hemos estimado en $900 millones. Es decir que esa planta elaboradora de vacunas la costeó el Estado, y no obstante el Estado no tiene ni siquiera la capacidad de decidir poner las cosas en su lugar y decidir fabricar vacunas integralmente como se había convenido en el contrato del año 2009, ¿no? Sí, esto que decís es realmente sorprendente. El Estado parece un Estado bobo que pone la plata y después el empresario hace lo que quiere en función de sus ganancias. Pero vos en el medio nos estás diciendo además que pasamos de 6 a 17 vacunas en prácticamente 12 años. Y la verdad es que yo supongo que todos nuestros oyentes, salvo alguno que sea médico o vacunólogo y sepa de esta materia, ¿cómo puede ser que hasta el 2009 tuviéramos 6 vacunas y después se hayan incorporado 11 vacunas más? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos han atacado nuevos virus? ¿Que estamos combatiendo cosas que antes no existían? ¿Por qué motivo, nos podés explicar, se incorporaron 11 nuevas vacunas en la Argentina? Hasta el año 2012, la OMS tenía en sus recomendaciones 8 vacunas, así que la Argentina estaba más o menos a nivel estándar mundial, digamos. Y actualmente recomienda 13, y nosotros estamos en 17. Es decir, tenemos un súper... Sí, claro, es increíble. Sí, y la diputada Ocaña, cuando se trató la ley de obligación obligatoria en el año 2018, a impulso de Yelin, un subordinado de Mansur, denunció que se habían comprado 80 millones de vacunas contra la gripe y solamente se habían aplicado 40 millones. Sí, somos un país que no compramos vacuna rolete, la pagamos muy caro, las vacunas de Sigma costaban $20 cada una, las que se fueron agregando, todo pagado de contado y anualmente con una partida comprometida, y esas vacunas no se aplicaron, y ahora todo ese esfuerzo, todos esos dineros gastados por el Estado, ni siquiera nos permiten tener una decisión soberana, de una soberanía sanitaria, de decir esas vacunas quedan acá, embótellelas en la fábrica que tiene al frente y entréguelas. Claro. Lo que haría cualquier Estado en un estado de emergencia, ¿no? Sí, claro. Eso es el ABC y casi indiscutible y todo el mundo lo entendería. Hay una nota que vos has enviado que se titula Vacuna, las vidas paralelas de Hugo Sigman y la ministra Carla Bisotti. ¿A qué se refiere con esto de vidas paralelas? Claro, todo este negocio de las necesidades de vacunas que estaban determinadas por Carla Bisotti, la justificaba técnicamente, y de esa forma se fueron incorporando al calendario de vacunación, que lo firmaba la mayoría de las resoluciones de Juan Mansur, y eso viene desde el año 2011 en adelante, y salían partidas enormes por monto de $200 millones, en todos los años, a repartir en varios años, que en total nosotros fuimos, porque fue una investigación que fuimos avanzando de a poco, por eso primero empezamos viendo los negocios de Sigman y después encontramos este nexo Sigman-Bisotti,
y las vacunas, y después fuimos avanzando, rastreando cómo habían sido las compras en el boletín oficial, y encontramos que en el boletín oficial había muchas omisiones, se disimulaban las compras de una forma u otra, y por eso es que no hicimos, digamos, una radiografía integral inicialmente, sino que fue el resultado de sucesivas notas, ¿no? Claro. Claramente hay un negocio de vacunación que ha sido la fortuna de este señor Sigman, que dice que solamente contrata el 1% de sus negocios son con el Estado, que ha llegado a una situación groseramente inaceptable de que tengamos una planta integral de vacunas costeada por el Estado y que no tengamos vacunas. Claro. La situación previa era que comprábamos muchas vacunas y no había vacunados. Ahora tenemos una planta integral de vacunas que exporta vacunas, exporta el principio activo para parar a México y Estados Unidos, y ahora el señor Biden nos va a liberar 900.000 dosis cuando se fueron 40 millones de dosis. Sí, es increíble. Es decir, es un formato verdaderamente colonial en toda esa extensión. Pero a mí me preocupa, porque supongo que también al oyente que nos está escuchando, lo siguiente. El funcionario público que está en el Estado, lógicamente, es alguien que vela por el bien común. Es decir, es pagado por los impuestos del pueblo y fundamentalmente defiende el interés colectivo de ese pueblo, sea en el área de la salud, de la educación, de la vivienda o lo que fuera. Pero a veces se da una situación inversa, donde el funcionario, en lugar de representar el bien común, representa los intereses de un sector económico, empresario, y entonces en lugar de cumplir su misión, lo que hace es representar desde adentro del Estado los intereses que han colonizado el Estado. A mí me surge una duda, que no digo que vos me des respuesta a esta duda, pero después de leer lo que ustedes han enviado, después de esas investigaciones, la duda es si quien hoy ejerce el Ministerio de Salud, Carla Bisotti, representa efectivamente la defensa irrestricta de la salud de los argentinos, o en algún sentido también representa intereses privados metidos en el Estado. Bueno, hay un dato muy objetivo al respecto, Mario, que la jefa de gabinete de Carla Bisotti es una ex funcionaria del Grupo Sigma, de la Fundación Vivir de Sigman y su esposa Golf, era la ex directora de esa fundación. Hay cosas muy, diría, lascivas, claro, que ocurren, ¿no? Y uno se pregunta hasta qué grado de tolerancia tenemos. Y Ginés y Bisotti y Sigman, en tercero en las sombras, prefirieron la vacuna de Pfizer, intentaron llegar a un acuerdo con ella, y estas vacunas trianguladas de AstraZeneca vía México, también me explico un poco mejor. Pfizer, en el negocio de las vacunas, es socio con Sigman, fue uno de los proveedores, de los grandes proveedores asociados con Sigman, de todo ese nuevo panoplia de nuevas vacunas que se fueron autorizando. Y al mismo tiempo, como la otra pata, el asocio de las vacunas de AstraZeneca, el negocio con Slim y con México. Esa fue la primera opción del ministerio, evidentemente. Claro. Y las dos fallaron, una porque la ley no satisfacía a Pfizer, y la otra porque tuvo complicaciones de AstraZeneca, y no solamente técnicas, sino también en el embotellado en México. Y lo que se hizo entonces fue salir desesperadamente a comprar vacunas rusas y vacunas chinas. Pero la alternativa era otra, el negocio iba por otro lado. Claro. Y hay un detalle adicional que uno dice, ¿cómo está incidiendo este factor en este complejo cuadro de negocios? Es que la vacuna Pfizer, la AstraZeneca, que ahora tiene tantos cuestionamientos,
Sí. En Europa se negocia entre 2 y 4 dólares, y la vacuna Pfizer son 10 dólares, lo mismo que la Sputnik. La China cuesta 37 dólares. Es decir, ahí evidentemente hay uno que mirando de afuera, hay una guerra de precios en el mercado, y el que es responsable de esa guerra de precios es Oxford, que a AstraZeneca le limitó que el precio de venta de la Universidad de Oxford, que el precio de venta de las vacunas esas no podían superar 3 veces su costo, ¿no? Ajá. Entonces es un competidor que está agresivo en el mercado, que por eso tiene tan mala propaganda, y aparte tanta zancadilla, me parece, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta, y ya con esto vamos cerrando este capítulo. Argentina tiene un importante número de laboratorios que pertenecen a distintas áreas del Estado, que van desde laboratorios, por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe, en universidades, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Posadas, creo que el Ejército tenía también un laboratorio medicinal. En fin, hay una enorme cantidad de laboratorios que con gente altamente capacitada, con tecnología interesante. ¿Por qué el Estado termina, en lugar de potenciando laboratorios preexistentes que están en su órbita, terminan beneficiando laboratorios privados? ¿Cómo se explica esto, que efectivamente no parten de ninguna ventaja competitiva respecto de los laboratorios más calificados que están en la órbita del Estado? Sí, es una enormemente extraña esa situación, y la única explicación es la corrupción existente, ¿no? Esa enorme cantidad de dólares que fueron a parar a bolsillos de Sigman y asociados deben haber dejado algún rastro en algún lado, como se acostumbra en las contrataciones públicas. Es enormemente lamentable, y aparte es una situación en que se pone en riesgo a la sociedad como esta, en que se finca la esperanza de contener a la pandemia con la vacuna. Tenemos la vacuna y no la podemos aplicar, ¿no? Claro. Es un grotesco, que no es un país bananero, hasta un país incluso como hizo Estados Unidos. Los problemas que tuvieron AstraZeneca para extraer la vacuna de Estados Unidos y para elaborarla en México es que apenas subió Biden, prohibió exportar cualquier cosa relacionada con la vacuna, incluso los filtros, botellas de vidrio, envases, y eso le impidió a la fábrica, a la planta de México, envasar la vacuna que había enviado acá el grupo Sigman. Hasta el país, si quiere, más capitalista, inmediatamente, en un caso de emergencia, lo que hace es buscar su soberanía sanitaria para salir del brete, ¿no? Claro, ni más ni menos. Bueno, Javier, por hoy te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de salir en nuestro programa La Brújula, y seguramente te estaremos molestando próximamente. Cuando quieras, Mario, aunque ando medio sin brújula, pero no importa. No, creo que siempre tenés la brújula apuntando a lo nacional, a lo popular, a lo latinoamericano, a la honestidad, y con eso nos alcanza a nosotros. Sí, en ese sentido es mi pequeño norte nada más. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo. Un gusto de mi parte, Mario, que ande muy bien vos y tu audiencia. Gracias. Bueno, hemos hablado con Javier Llorens, un investigador, un analista, realmente, esto es lo que, para el que quiera, yo le mando los trabajos que escritos, lógicamente tienen una enorme cantidad de información, pero que relatados tienen la potencia de que tienen una difusión masiva, mientras que ponerse a leer los informes realmente cuesta tiempo, cuesta
uno tiene que dedicarse, tiene que ponerse a pensar, pero el aporte de Javier Llorens, yo digo, este país está lleno de gente buena y de patriotas, con los cuales se podría formar equipos magníficos para sacar el país adelante, y sin embargo las personas que yo veo mejor comprometidas con el país da la impresión de que tienen poco andamiaje en los gobiernos, ¿verdad? Bueno, por ahí no es el caso. Mario Cafiero, muy amigo de Javier, estaba en el INAES y allí Mario estaba desarrollando una labor realmente que era muy valorable. Aquí lo hemos entrevistado y lamentablemente a una edad quizás, no diría joven, pero muy temprana, prácticamente mis mismos años, una enfermedad muy agresiva, se lo llevó a Mario Cafiero, pero en fin, no veo que los gobiernos formen los equipos con la gente más capaz, más patriota, más solidaria, y eso realmente muchas veces nos lleva a cierta desmoralización. Bueno, nos van quedando pocos minutos, pero lo vamos a tratar de aprovechar, vamos a tratar de aprovecharlos por lo menos para pagar algunas deudas que tenemos de esta semana. Una de ellas es con el amigo Mario Morales, que el otro día dije, voy a pasar lo que nos mandó. La verdad es que no lo había escuchado, nos tiramos en ese momento a la pileta, pero después el tiempo no me permitió, y entonces esos 2 minutitos de Mario Morales se corresponden con el último programa, pero yo entiendo que, espero que se pueda entender perfectamente lo que nos dice este amigo, que casi es un columnista de nuestra radio, en comentarios breves propios de un oyente inteligente. Hola Mario, buen día a la audiencia, buen día a la Brújula en la Luna. Bueno, estuve escuchando realmente el programa. Bueno, recién es como que se hablaba de que ¿cómo es la falta, digamos, de poder, ¿no?, en las instituciones gubernamentales como para poder llevar adelante los programas. Daba la sensación de que, digamos, ya la democracia, con ir a poner un voto en una urna, no da la sensación de que no alcanza. Lo venimos viendo, ¿no? Porque al fallar también el Poder Judicial, y eso no solamente en la Argentina, tendríamos que hablar prácticamente no diría de todo el planeta, pero digamos lo que es la región, lo que uno puede ver más de cerca y sacar evaluaciones. Suceden cosas tan malas o peor que las de aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos, el ejemplo de Bolsonaro nomás en Brasil, en fin. Paraguay también está pasando por horas bastante difíciles con respecto al COVID, y sin embargo la información es muy escueta o prácticamente nula, porque bueno, volvemos otra vez con el tema de los medios de difusión masiva, ¿no?, o hegemónicos, mejor dicho, que no cuentan realmente lo que sucede, ¿no?, lo que sucede, y cuando ponen información es falaz. Es falaz porque lo vemos de a diario, es cotidiano. Entonces habría que replantearse otra forma de generar la democracia con otros conceptos, con otras formas, porque yendo al modelo que tenemos, estamos viendo que la corrupción está deteriorando todo, ¿no es cierto? Y bueno, de todas maneras, todos formamos parte de una sociedad a la cual, bueno, si desde abajo no ponemos, digamos, en marcha algo de no aceptar esto, ¿no? Esto ya es inaceptable lo que está sucediendo. Si bien el pez, como dijo el general, se pudre por la cabeza, pero bueno, es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y hay mucho para comentar sobre el tema, pero bueno, quería agregar esto, Mario. Gracias. Bueno, ahí lo tenemos, nuestro amigo Mario Morales, que nos mandó este mensajito el otro día. Y él dice varias cosas, pero una es la corrupción. Usted mire cómo la corrupción nos atraviesa de punta a punta. Y claro,
uno querría ni hablar de la corrupción, la verdad, pero lamentablemente, como alguien dijo, la corrupción, después del accidente de Once, salió eso, que la corrupción mata, y efectivamente la corrupción nos mata. Y lamentablemente está inserta, y además casi que es una práctica. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser candidato y tengo necesidad de tener mucho dinero para hacer una campaña importante, porque si no, no logro la cantidad de cientos de miles o de millones de votos que se necesitan, entonces necesito millones y millones de dólares para poder hacer una campaña importante, para que la gente me vote. Pero ese dinero proviene de empresas. Esas empresas no gastan ese dinero porque creen en mí. Esas empresas invierten su dinero porque creen que puede ser un buen negocio a futuro. ¿Y cómo es ese negocio a futuro? Es colonizando el Estado. Entonces me llaman después y me dicen, Mario, ahí se generó una vacante en tal ministerio. Nosotros tenemos una persona muy capaz que puede ir a ese lugar. ¿La podrías designar? Y como me pagaron la campaña, yo tengo que designarla. Y cuando la designo, lo que han hecho ellos es colonizar el Estado. Y en lugar del Estado funcionar al servicio del bien común, funciona al servicio de determinados intereses. Y con esos determinados intereses nos van cambiando los relatos de manera de hacernos creer cosas que no son las más correctas. En el caso de nuestra salud, lo más correcto es empezar por defender nuestro sistema inmunológico. Y otra de las deudas que tengo tienen que ver con esto de defender el sistema inmunológico desde el bien común, desde eso que no sale nada, que es defenderse a sí mismo. Y una de las pautas principales, mire, las pautas principales para defender su sistema inmunológico tienen que ver, primero, con una buena hidratación, con un buen descanso, con hacer gimnasia, con tomar sol, con hacer todas esas cosas, y fundamentalmente nutrirse correctamente. Entonces, el doctor Dabove, que siempre nos manda algunas cosas, le vamos a pasar uno de sus grabaciones donde nos da consejos sobre justamente nutrición. Hola, querido Mario, querido La Brújula de la Luna, les mando un abrazo grande, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de salud y adolescencia. Les comento lo que estuve comentando estos días en el aula, que justamente el miedo ayuda a bajar las defensas. A la enfermedad no hay que tenerle miedo, sino respeto. ¿Y cómo? Teniendo siempre todos los cuidados que ya conocemos, el barbijo, lavarnos las manos, la distancia, y también subir las defensas con elementos naturales que justamente la naturaleza nos da para enfrentar este tipo de patologías y de pandemias. Una de ellas es, yo recomiendo siempre ingerir canela, cúrcuma. La canela y la cúrcuma vienen en polvo, la podemos poner dentro de la yerba del mate. Jengibre también, podemos rallar el jengibre que es comprado en verdulería y eso ayuda a subir las defensas. La gran pregunta es, ¿pero el jengibre no me sube la presión? Y ahí les digo que no. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el agua del jengibre, no vamos a comer el jengibre. Si uno come la carne del jengibre, ahí sí, puede subir un poquito apenas la presión, pero si uno pone el jengibre rallado en la yerba del mate, ahí va tomando mate, se hidrata y eso no hace subir la presión arterial. También recomiendo todos los antioxidantes que hay, o sea, frutos secos, tenemos las almendras, las avellanas, tenemos las nueces también, las castañas de cajú, frutos rojos que son antioxidantes excelentes que nos aportan vitaminas y minerales también, como el arándano, como la guinda, la cereza, la frutilla, elementos que tienen L-arginina como la sandía y la remolacha. También nos aporta triptófano, que es un aminoácido esencial que ayuda también a subir las defensas. La banana, que tiene que estar bien madura, o sea, lo más madura posible, y el chocolate amargo. Cuanto más amargo es el chocolate, más triptófano tiene. También es muy bueno para estar bien de ánimo. Otra cosa que nos ayuda a subir la defensa de estar bien de ánimo es el apio, que nos aporta vitamina E. Así que a empezar a consumir todo este tipo de elementos, además de los conocidos ya, como son los cítricos,
la naranja, la mandarina, que es la época, el pomelo también es muy bueno, y la fruta que más vitamina C, que es el kiwi, sé que es caro, pero el kiwi es muy bueno, y la segunda fruta que más vitamina C tiene es la frutilla. Así que si nosotros logramos consumir todos estos elementos, van a ver que las defensas nos suben y nos aportan un bienestar a todos. Hay más información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Se los recomiendo que lo vean. Les mando un abrazo grande a Mario y a todos los oyentes de La Luna. Bueno, aquí vamos cerrando, muy interesante siempre los consejos del doctor Sebastián Dabove. Nosotros nos estamos retirando en el día de hoy. Le pido disculpas a todos los que nos han ido mandando WhatsApp, pero lamentablemente no tenemos tiempo para todo. Lo que sí les decimos que el lunes estamos volviendo. Hoy, por hoy, lo que le voy a decir es quédese aquí en Radio La Luna, AM 1140. Viene un programón, Independiente Rey de Copas, justo un día antes del clásico de Avellaneda frente a Racing, Así que quédese con Independiente Rey de Copas. Hasta el lunes a las 12 aquí por Radio La Luna. Chau, buen fin de semana.